Misterios al aire. Con Juanca Romero Asmen. No vamos a preguntar por el misterioso carnaval del año 1999 en el que nuestro colaborador Juanca Romero Asmen, periodista, escritor y guía de rutas misteriosas, salió por última vez. Muy buenos días, Juanca. Salí por última vez en el carnaval. Ah, por última vez. No, que en mi casa voy saliendo todos los días de momento y gracias a Dios. Buenos días. Hoy tenemos un tema que nos lleva hasta el municipio de Güímar, a priori. Nos lleva hasta el municipio de Güímar y fíjate que nos lleva hasta un lugar que para la mayoría de la población, y digo además la tinerfeña, es toda una incógnita, ¿no? La mayoría, y aquí no miento al generalizar, cuando pasa por los alrededores lo digo ahora ya, de ese parque donde están las pirámides de Güímar, lo que ven es eso, el concepto pirámide, ven algo ahí extraño que se ha convertido en un parque y poco más. Algunos pues tienen la curiosidad de entrar y conocer esa versión de la historia, y otros pues indagar mucho más allá, ¿no? Por cierto, si hay algún oyente que se está dirigiendo hacia el municipio de Güímar, que sepa que a la altura de Radazul ha habido un accidente. Nos lo apunta por aquí un oyente a través del 677-926015, y efectivamente, como podemos comprobar a través de las cámaras de control de tráfico del Cabildo de Tenerife, ya se está formando cola por allí, con lo cual el tráfico es lento. Tengan mucha precaución, y mientras pues le podemos hacer un poquito más ameno ese colapso con esta sección de misterio que nos trae Juanca Romero Asmen. 677-926015 para que nos hagan llegar todos sus mensajes, por supuesto. Juanca, ¿podemos hablar de pirámides en el caso de Güímar o tendríamos que ponerle otro calificativo? Las pirámides, entrecomillamos de momento, de Güímar siempre han sido fruto de polémica, ¿no? Ya la denominación pirámide para muchos no es la acertada. Bueno, para mí sí, en cuanto a que a día de hoy tiene esa forma piramidal y eso lo convierte en pirámide, ¿no? Pero esa asociación de ideas que tenemos con las antiguas construcciones, de culturas ya perdidas, etcétera, en este caso, y como vamos a conocer esta mañana, prácticamente no podríamos aplicarlo. Es verdad que en Canarias tenemos algunos otros ejemplos de los que seguramente podamos hacer diferentes o diferenciación entre ellas, ¿no? No sé si con esto de las pirámides de Güímar hay más gente a las que le desagradan más que agradan, o a la inversa, Juanca, porque hay miles de teorías en torno a ellas. Sí, de esas miles yo destacaría tres, ¿no? Tres teorías que yo creo que sí vamos a poder desgranarlas, aunque sea brevemente esta mañana. Pero sí es verdad que, claro, más allá de si son o no son pirámides o cómo denominarlas, como hay una actividad económica en torno a ellas, pues para mucha gente produce rechazo, ¿no? Esa bandera que sale solo cuando vemos que lo nuestro se toca, pero mientras lo nuestro no lo tocó nadie, tú lo ignorabas, ¿no? Y ahí estaba pudriéndose aquella zona, aquel solar, aquellos terrenos, y nadie había caído en esta historia. Entonces, bueno, ahí es donde está la polémica. ¿Hasta dónde podemos dar, hasta dónde podemos permitir que ciertas cosas se hagan con el patrimonio de nuestra isla, ¿no? ¿Con qué teoría nos quedamos o cuáles lanzamos en esta sección de Misterios al Aire? Sepamos primero que la más asentada de las teorías es la que habla de amontonamientos de piedras. Es decir, lo voy a simplificar mucho. Majanos es la denominación que tendríamos que darle, en otras islas las tenemos, como en La Palma, aquí en Tenerife tenemos en la zona de Icod también algún majano, que en esencia lo que nos viene a decir esta teoría es que los antiguos trabajadores de la tierra, o sea, la gente de nuestro campo, para preparar, acondicionar el terreno, lo que hacía es retirar las piedras de ese lugar y las amontonaban a un lado. Bien, ya algún oyente, y con lógica, está pensando y dice, bueno, las amontonaban a un lado, pero espérate, muy bien amontonadas las ponían, ¿no? Porque lo que vemos en el caso de Güímar es pues unos escalones muy concretos, unas alturas muy concretas y a veces podemos decir que hasta una orientación muy, muy concreta, ¿no? En forma de escaleras y material para esas pirámides muy determinado. Por lo tanto, la teoría de los majanos no se cumple siempre. Es más, ¿cómo decirlo? Si yo tengo un terreno donde un montón de piedras me molestan, si tengo un barranco cerca, las tiro abajo. Yo sé que no hay solo cosas, piedras, cualquier cosa. No digo ahora, en otra época. Tiras todo al barranco y ahora también. Y ahora también, aunque eso no se permite, pero o no debería, ¿no? Sí. Ahora bien, lo digo porque en Güímar quizás no, pero nos vamos a encontrar en La Palma algunos majanos, pirámides de este tipo, justo al borde de un barranco.
Coño, pues sí que tenía tiempo el hombre de la Tierra para amontonarlas allí de esa forma tan bonita y no lanzarlas por ahí para abajo para ganar espacio. Eso es lo que te iba a decir, que si tienes piedras y no le vas a dar ningún tipo de uso, no las pones de esa forma perfecta, por así decirlo. Las puedes amontonar, venga, lo doy por bueno o lo damos por bueno, y yo en esto yo no hago apología de nada, yo solo leo, ¿no? Y a veces investigo. Pero si tienes un lugar donde no moleste, no estorbe en absoluto cerca de tu terreno, lo lógico parece llevarlo hasta ahí, ¿no? Pero esto no siempre se ha cumplido. Y en el caso de Weimar, como vamos a conocer, bueno, esta es una posibilidad, la del amontonamiento, pero como el tiempo corre, a lo largo del tiempo a lo mejor esto fue manipulado de algún modo y cambió su forma, ¿no? Sobre todo porque llama muchísimo la atención, pues como dices, que no sea ese simple amontonamiento, sino que es una estructura pensada, bien ubicada, bien colocada y que además pues ha permanecido en el tiempo, o sea que se preparaba de una forma específica y no así de forma arbitraria, Juanca. Claro, aquí es donde entra otra teoría, que es la teoría, y además han hecho estudios serios, que conecta con, a ver si digo bien la palabreja, ¿no? Con la arqueoastrología aborigen en este caso. Investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias confirmaron, ya de esto hace años, que las pirámides están orientadas a los solsticios de verano e invierno. Ya esto es un dato. Además, el solsticio de verano, cuando llega, se puede observar un efecto muy interesante que es la doble puesta de sol. Hay un momento concreto donde el sol se pone 2 veces, hace ese efecto visual desde la pirámide principal. Sería mucha casualidad también. Y esta precisión astronómica además sugiere que independientemente de quién construyera eso, existía un plano previo y un propósito que va más allá de la simple limpieza del campo, porque esto no puede ser casualidad. Insisto, no digo yo, no seré yo quien lo diga, que esto es una cuestión que los aborígenes hicieron, sino que a partir de un punto alguien lo pudo hacer en época quizás seguro más contemporánea, ¿no? Estamos recibiendo algunos mensajes a través del 677-926015. Leo uno que nos acaba de entrar. Aquí en el norte los amontonamientos de piedra reciben el nombre de molleros. No conocía yo esa palabra de mollero. Mollero es sí, la más extendida en Canarias como genérico es majano, pero es verdad que mollero es una denominación. Estos apilamientos de piedra los vamos a poder ver bien a poco que seamos un poco observadores, ¿no? Es verdad que en Icod se perdieron muchísimos, por ejemplo, ¿no? Si vamos a la isla de La Palma, cuando vamos de Santa Cruz de La Palma al aeropuerto o a Los Cancajos, por esa carretera a la izquierda, ya llegando a Cancajos vamos a ver una muy, muy, muy cerca de la carretera, ¿no? Y está muy bien conservada. Pero claro, insisto, la incógnita está en, venga, vamos a amontonar, pero ¿por qué en algunos casos esa forma tan casi milimétrica, diría yo? Porque tú puedes amontonar en forma de pirámide escalonada para que se sostenga, ¿no? Para que no pierda, digamos, la consistencia de ese amontonamiento. Pero ¿por qué las medidas? ¿Por qué en algunos casos, como en Weimar, la orientación concreta, ¿no? Estaba situándonos en la isla de La Palma. ¿Tenemos este tipo de amontonamientos o de estructuras piramidales en otras islas? Sí, decía La Palma, en La Palma de los Cancajos o en El Paso, incluso también vamos a encontrar alguna. En Tenerife ya mencionaba yo Icod de los Pinos, pero si nos vamos a Gran Canaria, aunque son menos llamativas, existen los llamados, allí los llaman morras o molleros, ¿no? Bien, presentan esa organización en el espacio, en el lugar, también son escalonadas en Gran Canaria, a menudo, vinculadas a túmulos funerarios de gran tamaño, como los que hay en el mal país de Agaete. Es decir, esa conexión con lo antiguo existe, con lo ancestral existe, solo que no sabemos si en todos los casos o en algunos casos intencionadamente, yo no diría malintencionadamente, igual sí lo diría, no lo sé. Pero a veces se intenta conectar todo con el antiguo pasado de Canarias, aborigen, un poco por acentuar las señas de identidad, que yo creo que no siempre es necesario si no existen, claro. Juanca, ahora hemos vuelto a hablar sobre la masonería por ese templo que se ha estrenado en Santa Cruz. Y una de las teorías, la tercera teoría, podemos decir, vincula las pirámides de Weimar precisamente con esto, con la masonería. ¿Qué
parte de verdad tiene? ¿Es real? ¿Está cogido con pinzas o no? ¿A qué estás alucinando con esto? Claro, o sea... Yo es que estaba pensando, por ejemplo, en aquel programa, no recuerdo de qué era, de producción americana seguro, de no sé si era el canal Historia, que llegaban a la Jeria y decían, estos son los alienígenas, y dices tú, bueno, claro, sí. Pues no sé yo, No sé yo si me Al sabe final, alguien el vino del grifo, por ejemplo. Imagínate si yo habré visto programas de ese tipo... que ya me producen úlcera, porque es verdad que todos son alienígenas, ¿no? La teoría de los antiguos cosmonautas se llama esto, ¿no? Y es decir, es asociar todo lo que nos pasa con deidades extraterrestres. Un día podemos hablar de los antiguos astronautas, ¿no? Al final es como todo, la información cultural que tengas, de dónde provienes, el contexto que tienes, entonces lo extrapolas a lo que tú conoces. A lo que tú conoces, ¿no? Claro, en el caso de la masonería y las pirámides de Weimar tiene una base, yo diría, solvente, ¿no? A ver, es una propuesta que pone sobre la mesa, para ser fiel a las fuentes, los investigadores, bueno, los apellidos no los recuerdo, Aparicio y Esteban. ¿En qué se basan? Bueno, en la influencia que la institución masónica tenía en Canarias. Ha tenido siempre, ahora bastante debilitada, pero siempre fue muy fuerte, muy consistente, sobre todo en ese último tercio del siglo XIX. Bien, a ver, el hecho es que uno de los propietarios de esa finca donde hoy vemos las pirámides de Weimar, 1854, Antonio Díaz Flores, este propietario era masón. ¿Qué nos dice, qué señalan estos investigadores de esta teoría? Que este hombre, al tener esa propiedad y encontrarse con aquello allí derruido, aquellos amontonamientos, fuesen lo que fuese, él, con sus conceptos y sus nociones y su filosofía masónica, decide en su propiedad acondicionarlas según su, digamos, entusiasmo masónico. Y lo que hace es recuperar aquellos majanos, aquellos amontonamientos, darles esa forma que en masonería tiene muchísimo de importancia, la forma escalonada, los niveles, etcétera, y esa orientación hacia los solsticios, que en masonería también son muy importantes. Es decir, esa estética que estamos viendo hoy puede tener una conexión masónica creada mucho después por el propietario del terreno. Él lo llevó a su terreno, nunca mejor dicho. Lo llevó a su terreno, nunca mejor dicho. Es decir, claro, te sientes masón y quieres vivir en un entorno donde la filosofía masónica te envuelva, y qué mejor entorno que si te encuentras ya unas pirámides medio derruidas ahí, o unos amontonamientos, unos majanos, y tú hacerlos a lo que necesitas. Nos apuntan por aquí los oyentes algunos conceptos, como por ejemplo los que estabas diciendo, han tirado de diccionario. Majano era para separar las lindes de los vecinos en las tierras. Otro por aquí, majanos son los límites de las lindes de un terreno. Mollero es una acumulación de piedras. Otro por aquí que incluso nos lanza una reflexión. Hola, en referencia a las pirámides de Weimar y Canarias en general, la forma y la orientación podría ser, por ejemplo, para utilizarlas como secaderos del propio cultivo. Es una opción. Y respecto a las lindes, es correcto. De hecho, nos vamos a encontrar en la isla de La Palma, como cuando tú hablas con la gente ya mayor que se nos va yendo y le hablas de esto, de los terrenos, etcétera, te decía, el terreno de Manuel es desde esa a esa, y te señalaban dos amontonamientos de piedra. Por eso es donde se mezcla quizás el concepto majano como apilamiento, pero al final delimitaba en muchos casos, en la mayoría de estos terrenos, ¿no? Es como, Juanca, en muchas islas, por ejemplo, cito Fuerteventura, en la que muchos muros de piedra se hacen con esos cúmulos de piedra, y es un sistema de construcción, por llamarlo de una manera, precisamente para eso también, para delimitar las áreas, las zonas, el terreno, las casas. Es adaptarte al terreno. También tengamos en cuenta en qué tipo de terrenos vivimos, y bueno, pues es reciclar la propia naturaleza, acondicionarla y hacerla a tu conveniencia. Pero es conveniente darle determinada forma a un apilamiento de piedras para facilitar el cultivo. Pues ahí es donde entra la discrepancia. No yo, que nadie se vaya a enfadar conmigo, porque esta discrepancia lleva décadas discutiéndose por los que realmente sabe, que son los historiadores, y por alguno que realmente cree que sabe. Juanca, ayúdame a completar esta lista. México, Chichén Itzá, una pirámide maya en ese caso. En Egipto, por ejemplo, en el Cairo, tenemos las pirámides de Giza, Keops, Kefren y Miserinos. ¿Metemos también las pirámides de Weimar? Yo no, pero sí te voy a decir quién las mete.
A ver qué nos ayuda en este caso. Bueno, en este caso, quien te va a dar respuesta a esta hipótesis, que yo no diría teoría, es pues el explorador noruego, siempre digo mal el nombre, dilo tú que sabes decirlo, ¿no? Thor Heyerdahl. Nombre de superhéroe, Thor. Bueno, él apostó por la conexión entre unas pirámides y otras, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo lo justificaba el creador de todo este ecosistema de las pirámides de Weimar, ¿no? Bueno, en 1991, este investigador y explorador argumentaba, primero, que es muy precisa la construcción, ¿no? Que esas piedras labradas se utilizaron incluso de rocas que llegaron de otros lugares, que no se daban en el entorno, es decir, no podían haber sido quitadas a un lado para que la finca pudiese ser cultivada, porque esas piedras no se daban ahí. Segundo, que tiene un diseño ritualístico, esa forma escalonada, la salida del sol y etcétera. Y esa conexión transoceánica, ¿verdad? Él incluso quiso demostrarla cuando en 1970 navegó desde Marruecos hasta el Caribe en el Ra II, que es un barco de papiro, que hay una réplica. Yo no sé si es el original, porque la verdad hace muchísimo que yo no voy por esa zona, pero que puedes ver en el propio parque, ¿no? Y con eso demostraba que incluso en tiempos donde no se daba por hecho, ni siquiera existía esa opción de viajar de un lado a otro, él decía que sí, que ya lo habían hecho y por tanto transportaron esos conocimientos de esas macroculturas y que en el mundo se conectan estas pirámides precisamente por esa raíz cultural. Yo no lo comparto, pero yo, quiero decir, ¿quién soy yo? Da igual, es una opinión más. Tampoco lo comparten los grandes ilustrados en estas temáticas. Pero el bueno de Thor, sí. Y quienes siguen sus teorías. Y como todo esto, pues tiene polémica. También habría que meter la pirámide de periodismo de la Universidad de La Laguna. Pues mira, a lo mejor tendría más sentido. Esa está en peor estado que algunos manos de todo. ¿Llegamos a alguna conclusión, Juanca? ¿O al final esto es como todo, que siempre hay pues preguntas que se quedan en el aire? Claro, se van a quedar preguntas en el aire. Si hubiese una respuesta contundente, única, una teoría única, ya lo sabríamos hace décadas, porque ahora lo digo muy en serio, muchísima gente se ha metido a fondo en el empeño de destripar qué es realmente, ya no solo las de Weimar, que son las que se han rentabilizado, sino algunas otras, ¿no? No tenemos una conclusión. Habrá quien defienda como única una y otra, ¿no? Yo creo que hay una fusión de todo, ¿no? Que los campesinos amontonaban piedras, sí. Que un señor propietario de esos terrenos dice yo soy masón y lo hago a mi gusto, sí. Y que estén conectadas las pirámides de un sitio y de otro del mundo, sí, menos las de Weimar. Nos apuntan los oyentes por aquí, 677-92-6015. Buenos días, amigos. Decirles que en el barrio de Icod Alto, Los Ralejos, aún existe el mojón o mojones para delimitar las huertas de cada dueño. Saludos, en este caso nos lo envía Victoriano. Luego por aquí se hacían como si fuera una pared de piedra, pero más ancha para pasar los higos, porque en realidad eran labradores agricultores y necesitaban eso para pasar, en este caso poner los hilos, porque era su trabajo y hoy no hay higos pasados, que es muy raro. Nos apunta por aquí otro oyente, Juanca. Fíjate que decía, muy interesante todo lo que aportan, pero fíjate que decía lo de los mojones, ¿no? Fíjate cómo la denominación va variando y cómo hablaba de esa delimitación con esos amontonamientos. Cada isla tiene sus endemismos y cada isla o cada municipio los suyos propios, a su vez, ¿no? Somos unas islas multiculturales, gracias a Dios, o a quien sea, y al final eso enriquece la cultura canaria. ¿Enseñas pirámides este fin de semana por la laguna? No, pero si quieres yo amontono cualquier cosa. Será por inventar, ¿verdad? Será por, en fin. Pero mira, esta noche hacemos la laguna oculta, mañana nos vamos a la Orotava, el domingo ya la laguna está completo. Agárrate un paragüita, va a chispear por momentos, y va a ser mucho frío, y me dirás que ese no es el ambiente ideal planazo, para hablar de misterios mientras paseas por la laguna o la Orotava mañana y luego te vas y te echas unos churros. Eso es lo que te iba a decir, que ¿quién quiere ver una ruta de Juanca por la laguna, por ejemplo, a 35 grados en verano? También habrá. Las he hecho. También habrá, pero como por que no supuesto. pega tanto, Juanca, Las deseables son el ambiente es mejor así con esa lluvia. Las deseables son estas. Te lo digo además, con se crea un ambiente
muy especial, lo digo muy en serio, un clima muy especial entre los asistentes. Porque se pegan mucho, ¿no? Para que estén todos Bueno, calentitos. han salido parejas y 9... Parejas del misterio, Sí, Juanca. sí, y 3 años después me traen al bebé, o sea que está todo muy bien, esto va rápido. ¿Eso es en serio? Sí, un caso conozco. ¿En serio? Sí, conozco un caso. ¿Eres padrino, Juanca? No, pero Hombre, pues, no me lo se propusieron, llama pero bueno, que Juanca el seguro que hay niño, alguno podrían más haberle adecuado. puesto tu nombre. ¿Cómo te pueden Bueno, localizar? mejor eso que no fantasma o una cosa de esta, ¿no? Bueno, pues a través de rutasmisteriosas.es o las redes sociales, que son un mundo boyer, ahí me pueden encontrar. Juanca, muchas gracias. La próxima semana, misterio puro y duro. ¿Misterio puro y... ¿Adelantamos algo? o- No, ¿No? quédate con las ganas. Misterio puro y duro. Iba a decir una cosa muy fea, pero se van a hacer puntos suspensivos. Bueno, no, depende cuánto te pueda asustar un fantasma si se aparece en la habitación y comparte contigo la cama. Madre mía. Yo creo que la próxima semana no voy a escuchar la sección. 10:35.